con lo cual el paciente puede tener la misma dificultad para toser, ¿no? Entonces, estas situaciones fácilmente pueden enseñarnos de qué manera se puede producir, ¿no es cierto?, una tos y qué es lo que se requiere para que se produzca una tos efectiva, ¿no? Entonces, nuevamente, todo el complejo mecanismo está regulado por un centro, el centro tusígeno que está a nivel del bulbo arquídeo, ¿no? Entonces, este centro tusígeno está recibiendo, por supuesto, influencias de la parte cortical, por eso que nosotros podemos toser voluntariamente, ¿no es cierto?, pero también recibe estímulos de otras estructuras, ¿no? Como hemos dicho, para que se inicie el arco reflejo, se requiere estímulos que sean descubiertos o sean, como se llama, sentidos de... Doctor, disculpe, no se le escucha. Doctor, no se le escucha. Su micrófono está apagado. ¿Me escuchan ahora? Hola. Sí, doctor, ahora sí. Este centro tusígeno pues, tiene influencias que vienen de la corteza, por eso que la tos puede ser en parte, puede ser voluntaria, ¿no? La tos voluntaria, la tos del paciente nervioso, la tos del paciente tenso, etcétera, ¿cierto? Pero existen otros receptores, ¿no? Por excelencia, especialmente receptores que están localizados en la pared posterior de la laringe, en la zona interaritenoidea, en la mitad inferior de las cuerdas vocales, ¿no? Y en la bifurcación de la tráquea y la bifurcación de los bronquios. Estas son zonas por excelencia de mucha sensibilidad para los estímulos respiratorios, ¿no? Ya, pero sin embargo, también les mencionaba que el parénquima pulmonar carece precisamente de estas zonas de recepción. Por eso no es raro que se puedan encontrar patologías a nivel del parénquima pulmonar que se presentan de manera silenciosa, es decir, no se expresan bajo la forma de tos, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y el otro problema es de que
no solamente puede partir los estímulos de la vía respiratoria, como hemos mencionado, sino también de estructuras extrarrespiratorias. Acá les pongo a ustedes un esquema, ¿no? Para poder entender fácilmente el mecanismo fisiopatológico de la tos, ¿no? El centro tusígeno tiene... Doctor, no se le escucha. Ahora, Ya está, ahora sí. que muchas de las cuales obviamente se presenta y el paciente tiene pues obviamente tos voluntaria, se ha mencionado. Las otras áreas por excelencia, les dije que están en las vías aéreas, especialmente en la laringe, en la pared posterior, en las cuerdas vocales, en la zona interaritenoidea, en la bifurcación de la tráquea y la bifurcación de los grandes broncos. Pero también hay que tener cuidado que los estímulos para la tos pueden proceder de áreas fuera de la vía respiratoria, fuera del pulmón, son las áreas extrarrespiratorias, ¿no? Uno de ellos, voy al más cercano, por supuesto, es la irritación de la pleura. Ustedes van a tener en cuenta, cuando hagan síndrome pleural, que una de las manifestaciones de irritación pleural es la presencia de tos, ¿no? Pero igualmente, la irritación del peritoneo y la irritación de la cápsula hepática también puede ser origen de la tos. E inclusive la tos que se origina en esta zona se llama pues, tos hepática, ¿no? También la estimulación del conducto auditivo externo, yo creo que por experiencia propia seguramente se han percatado que cuando uno manipula el conducto auditivo externo puede desencadenar también episodios de tos, ¿no? A esto hay que agregar lo que les he mencionado, que algunos medicamentos tienen como efecto colateral la estimulación de la tos. Me refiero a los inhibidores de la angiotensina que se utiliza en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Entonces, si no preguntamos, de repente podemos estar pensando que el paciente tiene tos por un problema de tipo respiratorio, cuando simplemente es un efecto colateral farmacológico, ¿no? Esa es la situación. Por otro lado, conviene que también sepamos que la tos tiene una función defensiva, ¿cierto? Y por eso les decía, pues no es conveniente paliar la tos ni calmar la tos, ¿no? En situaciones muy especiales se puede utilizar antitusígenos. Pero la tos es un mecanismo defensivo y en ese sentido, recuerden ustedes que la vía respiratoria tiene, o el aparato respiratorio tiene mecanismos defensivos de diversa índole, mecánicos, celulares e inmunológicos, ¿no? Precisamente uno de los mecanismos mecánicos de defensa de la vía respiratoria es la tos, ¿no? Y la tos funciona conjuntamente con otros elementos, entre ellos la secreción de moco, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes que la vía respiratoria pues tiene células cilíndricas, no ciliadas, y el movimiento ciliar es interesante y es importante para movilizar las secreciones, ¿no? Y de esa manera, ¿no es cierto?, los irritantes que pueden ser tranquilamente precipitados en el moco y mediante los movimientos ciliares pueden ser tranquilamente conducidos a través de la vía respiratoria para que durante el curso se estimulen los centros de estimulación de la tos y de esa manera se pueda producir entonces la expulsión, ¿no es cierto?, de la secreción conjuntamente con los contaminantes, con el irritante o con la partícula infecciosa que haya ingresado, ¿no? Entonces, es el mecanismo básico de la tos. Esto también les enseña que los pacientes que tienen problemas de alteraciones sensoriales y no tienen, ¿no es cierto?, esta capacidad de toser y de expectorar, son pacientes que están obviamente en un riesgo bastante alto de sufrir problemas respiratorios, ¿no? Ahora, desde el punto de vista semiológico, podemos encontrar varios tipos de tos, ¿no? Uno de ellos es cuando está asociado o no está asociado a la presencia de secreción. Entonces, en el caso de que la tos no esté asociada a secreción, se denomina tos seca. Entonces, fácilmente podemos entender que la tos seca predominantemente se va a producir por irritación de estructuras extrarrespiratorias, ¿no es cierto? Una de ellas, como les he mencionado, es la irritación pleural, ¿no? Entonces, parte integrante del síndrome pleural, seguramente nos van a decir, es la presencia de tos
seca, tos no productiva, ¿no? La pleuritis, ¿no? Igualmente la irritación, como les digo, del conducto auditivo externo, o inclusive la misma irritación de la faringe, ¿no? Y vamos a ver la diferenciación entre una tos producida por irritación de la faringe y la otra realmente que nos importa es la producida por estimulación de las estructuras de la vía respiratoria baja. Ya vamos a ver eso, ¿no? En ocasiones, la tos está acompañada de secreción. Eso se denomina entonces tos crasa o tos húmeda, ¿no? Y las características acústicas que tiene este tipo de tos está asociado con la movilización de secreciones. Tiene un timbre grave, ¿no? Como burbujas, ¿no? Y que cuando tiene un volumen suficiente se convierte en una tos productiva y se genera la expectoración, ¿no? Diversas patologías, la traqueobronquitis infecciosa, etcétera, cualquier tipo de infección puede tranquilamente generar secreción. Nuevamente, la secreción es otro mecanismo defensivo, de tal manera que la producción de este tipo de secreción pues, está demostrando que existe algo que irrita la vía respiratoria, que está estimulando las glándulas de secreción, ¿no es cierto? Y de esa manera se está produciendo entonces un esputo, ¿no es cierto? Y se llama tos crasa o tos húmeda. Les mencionaba también que para que se ejecute la tos se requiere que haya una buena fuerza de la bomba respiratoria. Y la bomba respiratoria pues está conformada por las estructuras óseas, las costillas y los músculos, de tal manera que si el paciente tiene debilidad muscular, como ocurre a veces en los ancianos, ¿no es cierto?, no va a tener la fuerza suficiente para toser y la tos no va a ser efectiva. Obviamente, estos pacientes también tendrán mucho más riesgo de producirse o de generar o de sufrir problemas de tipo infeccioso debido a una falla de estos mecanismos de defensa. Con frecuencia, la tos en situaciones corrientes se producen en 1 o 2 episodios seguidos. Eso se llama acoplamiento de la tos, ¿no? Generalmente, ustedes han tenido seguramente en algún momento experiencias de esa naturaleza, se producen 1 o 2 golpes de tos, ¿no es cierto?, que es lo más frecuente, lo más usual, ¿no? En otros casos, ¿no?, puede ser un acoplamiento bastante intenso, el paciente puede toser 4 o 5 veces, ¿no?, sin interrupción, de tal manera que inclusive interrumpe la inspiración, y eso ocurre precisamente en la tos convulsiva, precisamente se llama tos convulsiva o llamada tos ferina, ¿no? Y precisamente por tener acoplamiento de 4 o 5 episodios seguidos, también recibe el nombre de tos quintosa, ¿no? Entonces la tos quintosa o tos ferina, ¿cierto?, es una tos acoplada, significa golpes de tos seguidos, 4 o 5 golpes de tos, que inclusive puede interferir con la inspiración y la respiración del paciente. En los niños, en las personas jóvenes, en los niños particularmente, ¿cierto?, cuando la estimulación de la tos es bastante intensa, entonces muchas veces va acompañada de episodios de vómito, y de ahí viene el nombre de tos emetizante. Esto es más frecuente en la población pediátrica, especialmente los niños, cuanto más inmaduros sean, tienen este tipo de tema de presentación, ¿no? Igualmente, si el paciente tiene patología dolorosa de la pared torácica, como ocurre nuevamente en la pleuritis, ocurre en las fracturas costales, ocurre en los problemas inflamatorios de los músculos, ¿no es cierto?, como la mialgia intercostal, o tiene patología inflamatoria vecina, como ocurre en la inflamación peritoneal, ¿no?, el paciente, aún teniendo intacto todas las condiciones, pero debido al dolor, se limita la respiración, se limitan los episodios de tos. Y eso recibe el nombre de tos contenida, ¿ya? Entonces, en relación con este tipo de presentación del tema de la tos, ¿no?, acá hay algunos ejemplos, ¿cierto?, que pueden servirles a ustedes para poder fijar la situación. Ya les he mencionado, la tos seca es una tos sin secreción, ¿no? Característicamente está determinado, ¿no es cierto?, por evitación de estructuras generalmente extrarrespiratorias, en la cual no hay producción de secreción, ¿no es cierto?, y característicamente es la que acompaña a la tos pleurítica y también la tos peritoneal y la tos de la irritación del conducto auditivo externo.
La tos crasa o la tos húmeda, como su nombre lo indica, es una tos con producción de secreción, ¿no? El timbre ya es característico porque la movilización de secreciones le da un aspecto de burbujas, ¿no es cierto? Y esto es interesante, como le decía, y me permite hacer una diferenciación de la vía respiratoria alta y vía respiratoria baja, ¿no? Nosotros llamamos vía respiratoria alta a todas las estructuras que están por encima de la glotis. Y vía respiratoria baja, por supuesto, todas las vías, toda la parte de la vía respiratoria que está por debajo de la glotis, ¿no? Entonces, esto es necesario que ustedes tengan en cuenta porque, ¿no es cierto?, la expectoración en última instancia puede proceder por irritación de la vía respiratoria alta, ¿no? Eso, claro, es importante, pero en el capítulo que estamos haciendo, a nosotros nos interesa evaluar lo que está pasando por debajo de la glotis, o sea, todas las secreciones que proceden de la vía respiratoria baja. Y esto es importantísimo porque el esputo tiene una validez tremenda y que puede sacarse o puede manifestar o puede proporcionarnos muchos datos cuando mandamos al laboratorio, ¿no? Y para que tenga esa utilidad, tenemos que estar seguros de que la secreción que estamos enviando al laboratorio es de vía respiratoria baja y no expectoración laringea o faringea, que no tiene nada que ver y corresponde a otra situación, ¿no? La tos acoplada ya les mencioné, el tipo más importante es la tos quintosa, felizmente coqueluche o tos convulsiva, generalmente ya no tenemos, ¿no? Pero de repente en algún caso se puede presentar, ¿no? La tos apagada en el paciente con debilidad de los músculos, o los pacientes que tienen pues, de algún compromiso muscular, como la poliomielitis, etcétera, la tos emetizante y la tos contenida que han sido explicadas de manera apropiada. Esto también hay que tener en cuenta, los problemas inflamatorios, infecciosos, obviamente de las vías altas, como pueden ser la sinusitis, la amigdalitis, las adenoides o la faringitis, ustedes saben, también puede producir mucus, ¿no es cierto? Y este moco generalmente pues se expectora a través de un mecanismo que se llama carraspera, ¿no es cierto? Y generalmente ocurre cuando el paciente adopta el decúbito, ¿no? Las secreciones se derraman en la parte posterior y pueden finalmente expectorarse por la boca. Entonces, este tipo de esputo, si bien es cierto, es importante, pero no nos interesa cuando nosotros queremos evaluar realmente lo que está pasando en la vía respiratoria baja, ¿no? Entonces, en la laringitis, yo creo que es bueno también que ustedes entiendan que en la laringe, un órgano importante en la laringe es el aparato que genera la voz. En consecuencia, cuando hay una laringitis, ¿no es cierto?, va a haber un compromiso también de la tonalidad, ¿no? La tos en este caso tiene un timbre, ¿no es cierto?, especialmente cuando hay algo de estrechamiento de la vía, y tiene pues una apariencia, ¿no?, o unas características semejantes al croar, ¿no?, de una rana, por eso se llama croup, ¿no? En ocasiones se puede encontrar o se puede escuchar un ruido profundo, si ustedes han tenido la posibilidad de escuchar la tos de un perro, y de ahí viene el nombre de tos perruna, ¿no? Pero un dato importante que nos dice que hay un problema laringio es cuando hay un compromiso de la tonalidad, ¿no? El tono de la voz generalmente es único, ¿no? Pero cuando hay compromiso de la laringe, ¿no? La tos puede tener dos tipos de tono, eso se llama tos bitonal, ¿no? Y puede ocurrir por parálisis de las cuerdas vocales, ¿no? Y esta puede puede ser producida por diversas patologías mediastinales. Recuerden ustedes que las cuerdas vocales están siendo inervadas por el recurrente laringio que está pasando obviamente por el mediastino. De tal manera que patologías mediastinales, crecimientos ganglionares, tumores mediastínicos, aneurismas de la aorta, pueden tranquilamente originar alteraciones en el tono de la tos bitonal. Y también, por supuesto, puede producir alteraciones, obviamente, de la voz, ¿no? El paciente puede tener disfonía o afonía y voz bitonal, ¿no? En la traqueobronquitis, ¿no? La tos, pues, tiene una variación en las fases iniciales, puede ser seca, pero posteriormente puede tornarse de tipo paroxística y estar asociada a la producción de secreción bronquial, ¿no?
En el cáncer broncogénico se dice, aunque no es su tema categórico esto, la tonalidad de la tos es de tipo metálico, ¿no? Y con frecuencia está acompañado de producción, ¿no es cierto? Y otra que llama la atención es la presencia de sangre o rasgos sanguíneos en la que se llama la expectoración. Esto ocurre en el cáncer broncogénico, ¿no? Lo que no quiere decir que el cáncer broncogénico es el único que puede producir esputos hematoides, ¿no? Puede ser producido por otro tipo de patologías, ¿no? Un tipo peculiar de tema de tos ocurre cuando el paciente ingiere, particularmente líquidos, ¿no? Entonces, un paciente consciente no tiene por qué tener este tipo de alteración, ¿no? Porque recuerden ustedes, en la parte alta se encuentra lo que se llama la encrucijada aerodigestiva. Cuando ustedes degluten, ¿no? La glotis tiene que ocluir, ¿no es cierto? O la epiglotis tiene que ocluir la glotis y de esa manera impide el pasaje de líquido o comida a la vía respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, en ocasiones puede haber comunicaciones anormales entre la vía respiratoria y el esófago. Eso se llaman fístulas esófago-traqueales. En otros casos, lo que ocurre, el paciente puede ingerir, pero de inmediato, como por la fístula permite el pasaje del líquido fundamentalmente a la vía respiratoria, se va a generar episodios de tos. Entonces, la asociación, ¿no?, de ingesta, ¿no?, de líquidos, ¿no?, y episodios de tos intensa, si no hay otro tipo de explicación, ¿no es cierto?, nos hace pensar en la posibilidad de una fístula esófago-traqueal. Miren ustedes las causas acá, y yo quiero mencionarles solamente a grandes rasgos, ¿no es cierto? Miren ustedes la infinidad de situaciones que están asociadas a la tos, ¿no? Entonces, solamente para que tengan en cuenta, causas broncopulmonares, que es seguramente lo que más corrientemente uno piensa cuando está frente a una tos, laringitis, bronquitis, neumonías, bronquiectasias, abscesos, fibrosis, etcétera, etcétera. Pero también tener en cuenta que la tos puede generarse por patología mediastinal, tumores primarios o tumores metastásicos a nivel del mediastino, linfomas, el bocio sumergido intratorácico, dilataciones anormales de la aorta como el aneurisma y otro tipo de patologías mediastinales pueden estar asociadas también a la tos. También una de las manifestaciones de patología cardiovascular puede ser la tos. Esto ocurre particularmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Inclusive en la insuficiencia cardíaca, los pacientes a veces tienen tos productiva, ¿no? Mucosa, ¿no? Y peculiarmente en los pacientes que tienen estenosis de la válvula mitral, la forma de presentación clínica que tienen estos pacientes es tos productiva, inclusive con esputo manchado de sangre, esputo hemoctódico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también entonces patologías cardiovasculares como causa, ¿no?, de la generación de tos. Diversas otras patologías, ya les mencioné, la irritación subfrénica, ¿no es cierto?, los procesos alérgicos, procesos ópticos, ya mencioné que la estimulación del conducto auditivo, ¿no es cierto?, puede tranquilamente generar episodios de tos, ¿no? Y de esa manera, entonces, hay que hacer un análisis completo, ¿no es cierto?, de esta manifestación tan común. La otra manifestación que cotidianamente acompaña, o que con frecuencia acompaña al episodio de tos, es la generación de expectoración, ¿no? Entonces, la expectoración consiste simplemente en la expulsión, ¿no es cierto?, de secreciones mucosas, ¿no es cierto?, que se encuentran depositados. En este caso, no en la laringe, el esputo, básicamente el esputo real, debe proceder de la tráquea y de los bronquios, ¿no? Acá hicimos una diferenciación inicialmente, dijimos que la eliminación por la boca de secreción faríngea, ¿no?, o laringia o de los senos, generalmente se produce cuando el paciente se acuesta, sí, pues se acuesta, ¿no?, y las secreciones se derraman, y generalmente el paciente lo expulsa mediante carrasperas, ¿no es cierto? A diferencia del esputo propiamente que se produce en las vías respiratorias, ¿no?, cuya expulsión requiere todo el mecanismo que hemos mencionado de tos, ¿no es cierto? Entonces, se produce la expulsión de un contenido que tiene diversas componentes, ¿no?, que se denomina el esputo. Entonces, el esputo de alguna manera nos está diciendo qué es lo que está pasando dentro de la vía respiratoria.
Por eso el esputo debe ser estudiado de manera minuciosa desde el punto de vista de la firma fisiológico, ¿no? Entonces, en cuanto a la producción de esputo, como dice acá, está traduciendo la presencia de anormalidades dentro del sistema broncopulmonar, ¿no? Entonces, les mencioné que conjuntamente con el movimiento ciliar, ¿no es cierto?, esta secreción mucosa acompañada de la tos, por supuesto, es un mecanismo defensivo. Entonces, para que se produzca la expectoración, debe haber una integridad del movimiento ciliar. El movimiento ciliar, recuerden ustedes, puede haber tranquilamente patologías a veces congénitas, ¿no es cierto?, que impiden el movimiento ciliar, ¿no? Algunas enfermedades adquiridas también pueden tranquilamente comprometer el movimiento ciliar. Eso ocurre con las infecciones virales. Y seguramente la experiencia es común en ustedes que siempre que hayan tenido un proceso de tipo viral, ¿no es cierto?, a veces terminan ya con una expectoración verdosa, amarillenta, porque fácilmente hay una infección bacteriana asociada precisamente por disminución de esta capacidad, ¿no?, de movilización de las secreciones por alteración de las cilias de las células respiratorias, ¿no? Entonces, el esputo es el espejo de lo que está ocurriendo dentro de la vía respiratoria y del pulmón, y por en consecuencia tiene que ser estudiado de manera apropiada, ¿no? La estructura del esputo tiene dos componentes básicos, desde el punto de vista fisiológico. Tiene un componente líquido y tiene un componente mucoso, ¿no? El componente mucoso está formado por una mucoproteína que tiene una base fibroreticular tridimensional, que le da esa calidad, ¿no?, de una expectoración con cierta forma, globoso, ¿no? Tiene mucopolisacáridos, ¿no es cierto?, y la parte fluida, ¿no?, en todas ellas obviamente es la que determina las características físicas del esputo. A estas características fisiológicas hay que agregar las modificaciones que pueden generar las patologías en particular. Esto ocurre fundamentalmente en las modificaciones de la coloración de la expectoración, ¿no? La presencia de esputo, obviamente, siempre nos está diciendo que algo está irritando la vía respiratoria, ¿no es cierto? Normalmente nosotros tenemos una producción pequeña que no pasa los 100 centímetros en 24 horas, que no motiva expectoración porque nosotros lo permitimos de manera inconsciente, ¿no? Solamente cuando aumenta la secreción es que uno se ve obligado a expectorar. Y acá también hay que tener en cuenta, la expectoración es mucho más fácil y con más frecuencia lo hacen los varones. En cambio, las mujeres y los niños generalmente degluten la secreción y a veces tienen un poco de dificultad para la expectoración. No la dificultad, sino se limitan a veces de manera social para expectorar, lo que no ocurre con el tema con el varón, ¿no? Y con el niño, pero. Entonces, cuando estamos frente a una expectoración, es bueno hacer un estudio de las características. Una de ellas es la cantidad. Ahora, la cantidad nosotros podemos precisarla utilizando un vaso graduado, un vaso de vidrio graduado, y se colecta la expectoración durante las 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, puede ser desde el punto de vista de la cantidad, esputos bastante escasos, ¿no es cierto? Ya dijimos, inclusive puede haber tos sin producción de esputo, es la tos seca, ¿no? Entonces, la cantidad varía desde esputo apenas perceptible, apenas se llama una pequeña cantidad, y grandes volúmenes de esputo. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración y la medida en este vaso de vidrio graduado que hemos mencionado, podemos nosotros hacer una medición exacta, ¿no? Y hay un término que seguramente ustedes han escuchado que se llama broncorrea, ¿no? ¿Qué es la broncorrea? La broncorrea es la expectoración de un volumen de esputo que está por encima de los 400 a 500 mililitros en 24 horas. Característicamente, en una broncorrea van a encontrar ustedes en la bronquitis crónica productiva, van a encontrar ustedes en las bronquiectasias, ¿no es cierto?, que se caracterizan por una producción bastante intensa de un volumen de expectoración bastante grande, ¿no? Otra manifestación importante o característica física importante es el color, ¿no? Ya dijimos los dos componentes, el líquido, ¿no?, que le da una coloración pues obviamente casi transparente, como ocurre en el paciente que tiene una infección viral, ¿no es cierto?
Y el otro componente, el componente mucinoso o mucoso, que le da una coloración un poco más opalescente, ¿no? Y finalmente, cuando ya componentes patológicos están presentes, como es la degeneración de células, que es el otro mecanismo defensivo de la vía respiratoria, ¿no? Las células inflamatorias van a degenerar y van a producir una coloración, me llama amarillenta, ¿no es cierto? O verdosa, inclusive es el esputo llamado esputo mucopurulento, ¿no? Mucopurulento. La coloración inclusive puede variar con el tipo de germen que puede estar produciendo, ¿no? En la bronquitis, en la neumonía neumocócica, van a ver ustedes que la causa más frecuente de infección más respiratoria, ¿no? Van a ver ustedes un esputo color como ladrillo, eso se llama esputo herrumbroso, ¿no? En los pacientes que tienen infección por gram negativos, el esputo es grisáceo. Los pacientes que tienen una infección por un estafilococo es un amarillo oro. Los pacientes que tienen una expectoración, se llama por bioceánico, tienen una expectoración ligeramente verdosa azulada, ¿no? De tal manera que si nosotros preguntamos, podemos tener una cierta orientación de qué germen puede estar produciendo este tipo de secreción, ¿no? También otra característica es la forma, ¿no? Que está en relación precisamente con las proporciones líquidas y las proporciones de la parte que se llama mucinosa. Tener en cuenta que cuando el esputo degenera y comienza a haber, se llama detritus celulares y degeneración de los leucocitos, se pierde la forma del esputo, ¿no? El esputo pierde la forma, ¿no? Cuando está cargado de leucocitos degenerados, ¿no es cierto? ¿No? Y pierde la forma, ¿no? Un esputo que no tiene estas características es un esputo redondeado, plano, de borde recortado. Y el esputo mucopurulento generalmente es un esputo que ya no conserva la forma, ¿no? Otras características que también es pertinente y puede nosotros de alguna manera podemos obtener es cuando nosotros percibimos, ¿no? En ese caso, lo más llamativo van a encontrar ustedes en los pacientes que tienen necrosis pulmonares o los abscesos pulmonares, especialmente cuando hay infección por anaerobios. El paciente puede tener un esputo pútrido, semejante a la carne descompuesta, ¿no? Y simplemente uno ingresando a la sala percibe el olor intenso y puede uno estar pensando que algo está ocurriendo con alguno de los pacientes, ¿no? En ocasiones, el paciente nos puede dar algunas características adicionales relacionadas con el sabor, ¿no? Esto particularmente ocurre en los pacientes que tienen una ruptura de un quiste diatídico, ¿cierto? En estos casos, el paciente manifiesta que la secreción que eliminan es una secreción líquida, transparente, con un sabor salado, ¿no? Y también ocurre a veces abscesos por amebas. El absceso amebiano generalmente es un absceso, el esputo es achocolatado y tiene un sabor amargo, ¿no? Entonces, son peculiaridades que podemos en algún momento encontrar, de repente si hacemos una anamnesis bastante minuciosa, ¿no? Acá un resumen de las características del esputo, la cantidad ya mencionamos, la consistencia, el color, el olor, ¿no es cierto? Que no siempre, algunos libros mencionan ya en exceso algunos tipos de temas de características, como el olor a caucho quemado en la infección por Klebsiella. Lo que sí es bastante corriente es encontrar en los pacientes que tienen necrosis pulmonares o abscesos, ¿no? E infección por anaerobios, encontrar un esputo fétido, ¿no? Abajo un resumen, ¿no? De las características del esputo: seroso cuando predomina la fase líquida, mucoso, el esputo mucoso es globoso, adherente a las paredes de la escupidera. El muco purulento pierde la morfología del esputo, el esputo se dispersa en la escupidera, ¿no? El esputo achocolatado, ya les mencioné, ocurre en el paciente con un absceso mediano. El sanguinolento es el esputo mezclado con sangre, ¿sí? Una expectoración muy especial y muy particular y llamativa de los pacientes es la expectoración de sangre de manera completa. Eso se llama hemoptisis. Y cuando la sangre viene mezclada con secreción mucosa, se denomina esputo hemoctólico, ¿no? Estas son las características que puede encontrar.
Algunas patologías relacionadas con la expectoración, ¿no? En la laringitis ya hemos mencionado que la expectoración generalmente es posicional y el paciente lo elimina a través de carrasperas. Ahora, dependiendo de la naturaleza del cuadro que le está generando, puede ser mucopurulentas, amarillas, verdosas, etcétera, y la expulsión generalmente se hace con carrasperas. En la bronquitis aguda, ¿no? Y en la bronquitis crónica, ¿no? Inicialmente puede no haber expectoración, pero posteriormente se va a producir secreción fluida, transparente, ¿no? Y la infección, por supuesto, va a generar modificaciones en cuanto al color y de fácil expectoración, ¿no? Tanto la bronquitis aguda como la bronquitis crónica tienen más o menos las mismas características. Una forma peculiar, ¿no? de expectoración vamos a ver nosotros en las bronquiectasias. Dicho sea de paso, la bronquiectasia es una anormalidad, ¿no? de la morfología de la vía respiratoria. En consecuencia, en las bronquiectasias se forman una especie de sacos o una serie ¿no? de pequeñas cavidades, ¿no? Donde se va a depositar la secreción, ¿no? Y los pacientes generalmente tienen una expectoración, ¿no es cierto?, que se produce en las primeras horas de la mañana, ¿no? Como hay una acumulación durante la noche, el paciente no tiene el desplazamiento porque las secreciones están en la parte baja, pero cuando despierta, el paciente se moviliza, las secreciones se derraman, ¿no? Y ganan y llegan a las zonas de estimulación tusígena y el paciente comienza a toser, ¿no? Eso ocurre durante las primeras horas de la mañana. Ese tipo peculiar de expectoración predominante en la mañana, el paciente expectora media hora, 20 minutos y después queda tranquilo, ¿no? Eso los hermanos franceses le llama la toilette bronquial, ¿no? La toilette bronquial entonces característica de las bronquiectasias. Y cuando nosotros hacemos la colección del esputo, en las bronquiectasias vamos a ver que el esputo se estratifica en 4 capas. La capa superior, burbujas aereada, la capa que le sigue es una capa mucosa, por debajo la capa mucopurulenta y la otra purulenta y con detritus celular o detritus de tejido necrótico probablemente en la parte más baja, ¿no? Entonces, esa es la situación. En el asma bronquial no tiene mayor o una característica especial, solamente hay que tener en cuenta, ¿no? Que el asma bronquial en el adulto, ¿cierto? Hay una tremenda producción de eosinófilos y de tal manera que la expectoración puede ser amarillenta, falsamente informada como que fuese un cuadro de tipo de infección y simplemente es producido por una carga intensa de eosinófilos. Eso ocurre en el asma bronquial en el adulto. ¿Ah? Acá hay otra más, en el absceso, ¿no? En la bronconeumonía igual tiene las mismas características más o menos parecidas a las anteriores que hemos mencionado. En el absceso y el quiste diatídico es interesante porque acá existe una zona de carencia de parénquima. En el absceso, parte del parénquima está necrosado y está reemplazado, ¿no? Por una cavidad, ¿no? En el quiste diatídico igual es una cavidad producida por un parásito. Lo interesante es de que el absceso puede aperturarse y cuando se apertura a la vía respiratoria va a generar una expectoración purulenta abundante, ¿no es cierto? Porque obviamente la cavidad prácticamente va a vaciarse a toda la secreción, ¿no? Igualmente hay mucha flora bacteriana, fibras elásticas, cristales en el paciente que tiene un absceso pulmonar. En el quiste diatídico, ¿no? Ya mencionamos que la peculiaridad del quiste diatídico determina que la expectoración, que puede ser también abundante, ¿no? Es característicamente líquida, transparente, como el agua, ¿no es cierto? Pero con sabor salado. E inclusive puede haber pequeñas membranitas, como los ollejos de las uvas, ¿no es cierto? En relación al desprendimiento de la capa germinativa del quiste diatídico, ¿no? En las lesiones que producen necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? El esputo es fétido, como les he mencionado, grisáceo, verdoso, con un olor bastante más intenso, ¿no es cierto? Y tiene también la estratificación, ¿no? Que hemos mencionado anteriormente cuando se deposita alguna copa graduada. No olviden ustedes que en otras patologías
El edema agudo pulmonar, por ejemplo, está acompañado de una expectoración, ¿no es cierto?, burbujeante, y la burbuja tiene una coloración rosada. Eso es característico del paciente que tiene edema pulmonar agudo. En la congestión pulmonar, ¿no? También obviamente se congestiona los vasos bronquiales y en consecuencia hay una expectoración o una producción de secreción mucosa que inclusive puede tener rastros de sangre. Eso se presenta en la insuficiencia cardíaca. Otra patología característica con un esputo peculiar, como ocurre en el como esputo hemoptoico, es el embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, el taponamiento de un vaso pulmonar, ¿no?, va a producir un infarto del pulmón y esa parte del pulmón obviamente va a sangrar y va a producirse una coloración rojiza de la expectoración. Ese es el esputo hemoptoico. Muy bien. Habíamos adelantado que existe una forma particular de expectoración que es la hemoptisis. ¿Cuál es el concepto de la hemoptisis? Acá también es interesante tener en cuenta nuevamente la diferenciación de la vía respiratoria alta versus vía respiratoria baja. Cuando nosotros estamos hablando de vía respiratoria baja, ¿no es cierto?, de estructuras que están por debajo de la glotis, ¿no es cierto?, y si la sangre procede de ese nivel, estamos hablando de una verdadera hemoptisis, ya que patologías de la faringe, patologías de la nariz, también pueden producir sangrados que pueden ser expulsados por la boca y ser confundidos con hemoptisis. Eso se denomina pseudohemoptisis. Entonces, cuando estamos hablando de hemoptisis, ¿no es cierto?, estamos hablando de sangre procedente de la vía respiratoria baja. ¿Ya? Esa es la hemoptisis, ¿no? Entonces, los episodios que el paciente siente cuando va a tener una hemoptisis, ¿no?, tiene unas características que puede haber un signo premonitorio inicial, el paciente tiene una sensación de cosquilleo retroesternal, ¿no es cierto?, al atravesar la sangre de los bronquios, ¿no es cierto?, e inclusive tiene una sensación de sabor que se llama a sangre, ¿no es cierto? Posteriormente viene la expectoración, ¿no es cierto?, acompañada, por supuesto, de tos, ¿no?, teniendo en cuenta que la expulsión de la sangre es roja, completamente roja, espumosa, sin presencia de rastros alimentarios, ¿no es cierto? A veces no hay coágulos, porque es de inmediato, ¿no es cierto? Pero en ocasiones, algunas formas que producen hemoptisis pueden depositarse en algunas cavidades dentro del pulmón, ¿no es cierto? Y cuando se pectora de una manera un poco tardía, el color puede ser ligeramente oscuro, puede ser pardo o café. Pero, por definición, la expectoración del punto de vista del color es roja rutilante. Otra característica de la hemoptisis es de que generalmente, ¿no?, la evolución determina que el paciente no cede bruscamente a la hemoptisis. Generalmente el paciente continúa algunos días presentando ya esputo hemoptoico, ¿no? Algunos libros eso le llaman la cola de la hemoptisis, ¿no? Entonces, cuando también la hemoptisis es intensa, el paciente puede también presentar una hemoptisis en bocanadas. Entonces, hay necesidad de diferenciar entonces la procedencia de la secreción que se elimina por la boca, ¿no? Es una manifestación bastante llamativa, ¿no es cierto?, que pues trastorna tremendamente al paciente, lo angustia, y también nosotros, cuando no, al médico de alguna manera también nos produce impacto, y es necesario determinar realmente qué es lo que está pasando por el paciente. Porque no toda sangre que se elimina por la boca necesariamente es una hemoptisis, de acuerdo a la definición que les he mencionado. El pulmón, sin embargo, tiene una serie de características anatómicas que facilitan o permiten que el paciente pueda sangrar fácilmente. Uno de ellos es la amplia, como se llama, vascularización que tiene el pulmón, ¿no es cierto?, ¿no?, con un parénquima pulmonar tremendamente irrigado y una pared bastante delgada, entonces fácilmente puede lesionarse, ¿no? Entonces, la sangre puede proceder, ¿no es cierto?, como les he mencionado, siempre haciendo el diagnóstico diferencial, ¿no?, de
sangre procedente de otras estructuras, pues la garganta, la nasofaringe, ¿no? Que tienen que descartarse para catalogar, ¿no? El sangrado por la boca como una hemoptisis real, ¿no? El otro tema, la otra vía del sangrado, que puede confundirse, ¿cierto? Y es fácil de hacer la diferenciación a veces con datos simplemente semiológicos, es la sangre que procede del aparato gastrointestinal. Estamos hablando de las hematemesis, ¿no? Entonces, hay algunas características que les voy a presentar en un cuadro, ¿no? Acá tienen ustedes cómo diferenciar, ¿cierto? Una hemoptisis de una hematemesis, ¿no? En cuanto a la procedencia, ya les he mencionado nuevamente, ¿no? La hemoptisis procede de las vías respiratorias inferiores. Por favor, no se me confundan y en el momento del examen, no me confundan ustedes cuando se les pregunta la procedencia. Vías respiratorias inferiores, ¿no? Hematemesis, obviamente, del tracto digestivo alto. En cuanto al color, ya dijimos, hemoptisis rojo rutilante. En la hematemesis, generalmente el paciente tiene una coloración oscura, ¿no? Porque la sangre sufre un proceso digestivo rápidamente en el estómago, ¿no? Los síntomas precedentes en la hemoptisis, les dije, a veces hay un cosquilleo retroesternal faríngeo, que a veces algunos pacientes lo perciben, ¿no es cierto? En caso de la hematemesis, el paciente tiene más bien una sensación de querer vomitar, tiene náuseas, ¿no? El síntoma acompañante, ¿cierto?, de la hemoptisis es la tos, ¿no? Que está precedido o acompañado de tos, mientras que la hematemesis, por supuesto, está acompañado de vómitos, ¿no? El otro es el tipo de material que acompaña. En la hemoptisis, como procede de las vías, obviamente lo único que puede haber es burbujas de aire, ¿no? Mientras que en la hematemesis pueden encontrarse restos alimentarios, ¿no? En la hemoptisis les hemos mencionado que en cuanto a la terminación, no cesa bruscamente, sino cesa de manera progresiva, ¿no? Con esputos hematoicos que pueden durar 3, 4, 5 días, ¿no? En cambio, en la hematemesis, así como empieza bruscamente, también termina bruscamente, ¿no? Y si tenemos la oportunidad de hacer una medición del pH, vamos a ver que en la hemoptisis el pH es alcalino, mientras que en la hematemesis el pH es ácido, precisamente por el ácido clorhídrico del estómago. Y un elemento adicional, ¿no es cierto?, en la hematemesis es el hallazgo de deposiciones negras, ¿no es cierto?, producto de la digestión, ¿no?, que se presenta en la hematemesis. Acá también les he presentado en la parte de abajo precisamente para diferenciar, ¿no es cierto?, el sangrado procedente de la vía respiratoria alta. Eso se llama pseudohemoptisis. Esta sangre puede proceder, ¿no es cierto?, de la nariz, en la epistaxis, en las gingivorragias, en las cianohemorragias, o sea, la hemorragia procedente de las glándulas salivales, especialmente parótida, ¿no? Sangrado faríngeo, a veces hay dilataciones de vasos, telangiectasias. Entonces, hay que hacer una diferenciación, miren ustedes, de la pseudohemoptisis, ¿no es cierto?, y también hacer una diferenciación de la hematemesis para estar seguros que el paciente tiene sangrado procedente de la vía respiratoria baja. Nuevamente, no hay nada nuevo acá, es simplemente para reiterar las características que les he mencionado. Una valoración que tiene que hacerse de la hemoptisis es en cuanto a su intensidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, la gravedad puede ser determinada en leve, con el volumen que se expulsa en 24 horas es de 30 mililitros, ¿no es cierto? Moderada entre 30 y 200 mililitros, la severa entre 200 y 600, ¿no? Y se llama hemoptisis masiva, cuando el volumen expulsado es mayor de 600 centímetros cúbicos al día. Estos son los factores condicionantes por los cuales un pulmón sangra fácilmente, ¿cierto? La gran cantidad de capilares que hemos mencionado, separados por una membrana muy delgada, fina, que es la pared alveolar, no, la pared alveolo-capilar, en última instancia. Tener en cuenta que las arterias y las venas, obviamente, son mayores en la parte central, o sea, en la medida que los vasos van llegando a la parte central, ¿no es cierto?, al ilio, estos son más grandes, de tal manera que las lesiones, ¿no?, centrales, obviamente son lesiones que producen, se llama, sangrados mucho más copiosos, ¿no? En enfermedades como la tuberculosis, ¿no es cierto?,
en nuestro país es hay bastante frecuencia de tuberculosis, ¿no es cierto? Se genera daño parenquimal y necrosis parenquimal que es reemplazado por una cavidad, ¿no? Vacía, ¿no? De paredes gruesas, y esto se llama cavernas, ¿no? Las cavernas son huecos con paredes gruesas. Y dentro de las paredes se generan, ¿no es cierto?, neovasos, de proliferación de vasos, y estos vasos son vasos anómalos, ¿no?, que tienen pared muy delgada y tienen pared muy lábil, de tal manera que estos vasos, neovasos, pueden tranquilamente generar pequeñas debilidades, como pequeños globos, que se llaman aneurismas. Estos se llaman los aneurismas de Reinmussen, ¿no es cierto? Estas aneurismas de Reinmussen, por su naturaleza de fragilidad, fácilmente pueden romperse, inclusive cuando hace un poco de esfuerzo el paciente o tiene una tos por cualquier otra naturaleza, se puede romper estos aneurismas de Reinmussen y el paciente tener una hemoptisis, ¿no? Pero también, miren ustedes, en el quiste diatídico, ¿no es cierto?, la parte periquística, ¿no es cierto?, inflamada, puede también generar la posibilidad de tener un pequeño sangrado y tener esputo mortal. Cuando no, los procesos necrotizantes, como el absceso pulmonar, las gangrenas y las neumonías, en algunos casos también pueden producir hemoptisis. La embolia pulmonar, ya lo mencionamos, la vasculitis, colagenopatías, y bien, se abre un espectro de posibilidades bastante intensos, ¿no? Si podemos agrupar en las causas más frecuentes, tenemos las infecciosas, tuberculosis, bronquitis crónica, bronquiectasis, abscesos pulmonares, neumonías necrotizantes, ¿no? No solamente bacterianas, pueden ser micóticas, ¿no? Parasitarias, etcétera, no me interesa. Pueden producir hemoptisis, ¿no? Neoplasias, no se olviden ustedes, cáncer broncogénico, ¿no? ¿No acuerdan ustedes la tos, el tema metálica y esputo hemoptoico? Los adenomas, los cánceres, las metástasis pulmonares, ¿no? Problemas cardiovasculares como la estenosis mitral, el infarto pulmonar, las cardiopatías congénitas, ¿no? Y el síndrome de vena cava superior puede ser causa también de hemoptisis, enfermedades parasitarias, absceso mediano, histiatídico, tronquiloidiasis, ¿no? Y otras causas, miren ustedes, enormes. Parte integrante puede ser del sangrado de una alteración de la coagulación, paciente que está recibiendo terapia anticoagulante o que tiene un desorden sistémico de la coagulación y muchas otras enfermedades ya que hay que tener en cuenta. Sin embargo, a pesar de todos los estudios que uno puede hacer, ¿no es cierto?, a veces entre el 10 y el 15% permanecen sin diagnóstico. Eso se llama hemoptisis idiopáticas, ¿no? En nuestro medio, ¿no es cierto?, prácticamente casi el 90% de las hemoptisis, ¿no?, están ocasionadas, ¿no?, por estos procesos, ¿no? Tuberculosis pulmonar, bronquitis crónica, bronquiectasia y cáncer broncogénico, ¿no? Acá tienen prácticamente el 95% de posibilidades, ¿no es cierto?, diagnósticas, pero están frente a una hemoptisis. La tos también puede tener complicaciones, salvo que en este caso, sí, la tos puede ser de alguna manera, puede ser controlada, ¿no? Puede usarse antitusígenos, ¿no es cierto? Si el dolor es muy intenso, como ocurre en las fracturas costales, hay que ceder la tos, ¿no? El parénquima no tiene nada que ver, ¿no? En algunos casos, la tos es tan intensa que el paciente puede producirse problemas de tipo hemodinámico. El paciente se cae, ¿cierto? Por cada episodio de tos, eso se llaman episodios o tos sincopal, ¿no? La fractura costales ya mencionamos, el dolor, y en algunos casos, especialmente en las mujeres, ¿no es cierto?, a veces tienen tos, ¿no?, y acompañados de la emisión involuntaria de orina, eso le llama la incontinencia en esfuerzo, ¿no? Entonces, en algunos de estos casos, podría pues, utilizarse un sedante de la tos, ¿no? Nuevamente, recuerden ustedes, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial de pseudohemoptisis y de hematemesis, ¿no? Les mencionaba que hay una forma peculiar de expectoración que es la vómica, ¿no? Entonces, la vómica, ¿no es cierto?, es una forma de expectoración que se describe como si fuera un vómito, o sea, es una expulsión masiva y brusca a boca llena, ¿no?, de un contenido, de un material procedente del pulmón, ¿no? Y el volumen puede ser tan intenso que puede inclusive producir sofocación del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el requisito para tener una vómica? Yo creo que por lógica, para que haya una vómica,
debe haber una estructura en el pulmón llena de una secreción determinada. Esto puede ser un absceso, puede ser un quiste, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces, estas inicialmente pueden estar cerradas, pero cuando logran abrirse a la vía respiratoria, se va a producir el vaciado de este contenido y va a originar precisamente lo que se llama la vómica. Y dependiendo del tipo de material, ¿no es cierto?, la vómica va a tener un nombre. En el caso del quiste hidatídico, recibe, por supuesto, el nombre de vómica hidatídica, ¿no? Pero si el paciente tiene un absceso pulmonar, ¿no es cierto?, la vómica será por el absceso pulmonar, ¿no? Entonces, de acuerdo al origen, como está acá, procede de cavidades preformadas que tienen un abundante material fluido que se apertura a la vía y que tiene que ser expulsado, ¿no? Generalmente la vómica se expulsa en un solo episodio. Eso se denomina vómica universal, ¿no? El paciente expulsa 400, 500, 700 y queda tranquilo. Pero en otras ocasiones el paciente puede tener 1 o 2 episodios adicionales. Eso se llama vómica fraccionada. Acá tienen ustedes la procedencia, ya les he mencionado, ¿no es cierto?, del pulmón. Tienen ustedes el quiste hidatídico pulmonar, ¿no es cierto?, y en donde la expulsión es sumamente característica de material líquido transparente, de sabor salado y presencia de algunas pequeñas membranas, ¿no es cierto?, y producida, por supuesto, por la forma larvaria del estreptococo, ¿cómo se llama?, del equinococo granuloso, ya que el quiste hidatídico es la forma larvaria, ¿no? Ocurre también en el paciente que tiene absceso pulmonar cuando se apertura a la vía respiratoria. En este caso, la expectoración será pues purulento, abundante, ¿no es cierto?, con una coloración y otras características físicas dependiendo del tipo de germen que lo está produciendo. Con frecuencia son polibacterianos, ¿no es cierto?, en donde está involucrado los anaerobios y en consecuencia la expectoración es a veces fétida, un dolor muy fuerte, ¿no? Pero también viene usted ya de manera rara, durante todo el tiempo que yo lo he visto, dicen que es posible que puede aperturarse, ¿no?, de estructuras extrarrespiratorias. La presencia de pus en la cavidad pleural se denomina empiema, ¿no? Y el empiema puede también, obviamente, perforar la pleura y ganar los bronquios y producirse una vómica por apertura de un empiema. También se menciona que los abscesos hepáticos pueden aperturarse a través del diafragma, etcétera, etcétera, y llegar a la vía respiratoria y presentarse entonces como una vómica. Esto es una vómica extrarrespiratoria. Acá tienen ustedes las vómicas de origen broncopulmonar, quiste hidatídico, ¿no es cierto? Y el origen abscesos pulmonares en la pleura, mencionado también, ¿no? En el mediastino también, por supuesto, puede haber una mediastinitis, ¿no es cierto? Y intraabdominal, como ocurre en el absceso hepático, ¿no? Acá tienen ustedes una imagen, una radiografía de un paciente con un quiste hidatídico. Este quiste ya se aperturó, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes encuentran este nivel horizontal, ¿no?, entre una densidad llama abajo más alta, ¿no?, más baja que la densidad de arriba, eso se llama nivel hidroaéreo, significa que por debajo hay líquido y por encima hay aire, ¿no? Entonces, esto significa que se ha aperturado, ¿no? Y obviamente se ha eliminado a través de la vía respiratoria, seguramente hay una vómita, ¿no? Acá una imagen de un quiste hidatídico, miren ustedes, eso es lo que habíamos mencionado. La parte en amarilla es el líquido hidatídico, que es transparente, ¿no? Claro, transparente como el agua, ¿no es cierto? En parte verde es la zona germinal, la capa germinal que se desprende precisamente cuando sale el agua y se expulsa bajo la forma de pequeñas membranitas, ¿no? Eso obviamente son membranas, restos membranosos del quiste hidatídico. Bien, chicos, esto es la presentación primera de los signos guía pulmonares. Mañana continuaremos con la segunda parte de sintomatología. Muy bien. Vamos a terminar la exposición solamente con la sugerencia de que mañana empezamos 1/4 para las 2 de la tarde. No se puede programar en el intranet con fracciones de hora, pero usted sabe, 1/4
Para las dos estamos entrando para la primera clase que corresponde a síntomas guía 2. Muy bien, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ok, ok. Doctor,